¿Qué tal? ¿Cómo están, queridos participantes? En un par de minutitos vamos a dar inicio con la sesión del día de hoy para que podamos comenzar. Esperemos un poco más a sus compañeros, ¿de acuerdo? ¿Qué tal? ¿Cómo están, queridos participantes? Un gusto poder volver a saludar a cada uno de ustedes. El día de hoy nos encontramos ya en esta segunda sesión del coaching educativo aplicado al desarrollo de docentes. Es muy importante destacar que ayer ha sido la primera sesión, el día de hoy va a ser nuestra segunda clase y el día jueves, es decir, el día de mañana, va a ser nuestra tercera sesión, como bien sabemos, a esta misma hora. Entonces, chicos, como ya bien saben, muchos de ustedes han ido conociéndonos. En este caso somos SPED, Educación Especializada. Pueden seguirnos en nuestras páginas oficiales de Facebook, Instagram y TikTok como SPED_oficial para que puedan tener acceso a más talleres gratuitos como estos. Además de ello, nosotros pertenecemos al consorcio Holding 7.5, consorcio educativo con más de 5 años de experiencia impartiendo educación de calidad a profesionales del rubro educativo y psicológico. Así que es muy importante destacar que justamente contamos con la excelencia académica de nuestros estudiantes, de nuestros queridos ponentes especialistas y respaldando la calidad de enseñanza que brindamos, chicos. Además de ello, quiero poder invitarlos a cada uno de ustedes a que pueda participar en nuestros diplomados completos de 8 meses. Aquí les dejo la lista para quizás algunos docentes, psicólogos que desean poder mejorar su perfil profesional, prepararse para escalafones, nombramientos o demás. Les invito a que puedan participar en nuestros diplomados que conllevan una certificación universitaria, ya que contamos con 2 convenios universitarios y los que deseen mayor detalle estaré para poder ayudarlos, chicos. Además de ello, también contamos con nuestros convenios institucionales con otras instituciones, tanto con Accedu, Plans, Olimpia, Latam y Gestores, que son justamente instituciones aliados, los cuales van a poder también solicitar información de sus programas, ¿de acuerdo, chicos? Ahora, Que vamos a poder lograr ver un culminar video, ¿de tu acuerdo? carrera no sea el final de tus metas. Que conseguir tu título no significa conformarse y creer que ya alcanzaste el éxito. Si realmente quieres destacar en el mundo laboral, entonces tienes que ser el mejor profesional capacitado. Da un paso más. Complementa tu educación y elévala al siguiente nivel, estés donde estés. El Consorcio Holding 7.5 te presenta sus diplomados virtuales, enfocados en potenciar tu crecimiento profesional y tu desarrollo dentro del campo laboral.
Este es tu momento para ir más allá. El verdadero éxito te espera. La decisión es tuya. Colby 7.5. Supera tus límites. Cochina. No me hagas caso, Zoom. Genial, chicos, como pueden ver, estamos conformados por un gran equipo de trabajo y que además tenemos nuestras instalaciones de forma física para que puedan visitarnos en algún momento y poder solicitar información con los demás programas que nosotros brindamos. Ahora, chicos, nuevamente invitarlos a que participen en nuestras páginas oficiales de Facebook como SPED, Instituto de Desarrollos Profesionales. Somos más de 62.000 seguidores que día a día están capacitándose con nuestros diversos programas, diplomados, especializaciones y talleres gratuitos como esto para que puedan ustedes mejorar sus capacidades profesionales y mejorar sus perfiles profesionales. Además de ello, chicos, aún están a tiempo de poder realizar el trámite del certificado. Contamos todavía con la promoción de los 100 soles. Además de ello, en este pago de 100 soles les incluye el certificado de 220 horas académicas a nombre de nuestra institución, un código QR para la validación en cualquier entidad que deseen poder presentar, ya sea para nombramientos, escalafones o demás, ya que justamente como parte de sus capacitaciones profesionales le va a ayudar y les va a sumar puntajes. Además de ello, el código QR les va a ayudar bastante para que validen justamente a las entidades que deseen poder presentar que han llevado este taller de manera exitosa con nosotros. Además de ello, van a poder obtener el formato digital y físico, y también en el precio de los 100 soles está incluido el envío del certificado a su domicilio, sea por Olva Courier y Shalom. Como beneficio adicional, vamos a dar las grabaciones de este taller, materiales complementarios del taller que se van a estar utilizando en cada sesión, y algo muy importante, vamos a estar habilitando 2 libros digitales para que puedan estar repasando constantemente. Así que van a poder tener lo que viene siendo materiales completos con respecto a este taller. Así que, chicos, el único pago a realizar es de 100 soles. Pueden ir separando ahora mismo con un pago mínimo de 30 soles y lo restante habilitarlo hasta el 28 de abril, chicos, para poder entregarles su certificado. Entonces, vamos a poder continuar con esta breve presentación y en este caso ya vamos a dar pase a nuestra querida ponente especialista para que pueda compartir todos sus conocimientos el día de hoy. Muchas gracias, Miss. Muy buenas noches con todos. Muchas gracias por la presentación. Saludarlos a todos. Espero se encuentren muy bien. ¿Me escuchan claro? Sí, se le escucha claro. Sí, se Sí, le escucha claro. escuchamos tan Perf- claro, muy claro. Gracias, perfecto, maestra. perfecto. Muchas gracias. Bueno, darles la bienvenida a nuestra segunda sesión, estas charlas que constan de 3 clases. El día de hoy, al igual que el día de ayer, vamos a iniciar nuestra clase visualizando un video, el cual al terminar voy a desear que por favor puedan compartir con nosotros cuáles son sus opiniones o o de qué forma consideran ustedes que este video está relacionado a estas clases que estamos aprendiendo, ¿sí? Entonces voy a compartir mi pantalla para que ustedes puedan observar. Por favor, me comentan si escuchan el video, ¿sí? A ver. A ver, un momentito. Ah, ¿sí se escucha? No, No, todavía no, profesora. No se escucha el audio. A ver, ¿ahí no se escucha? no tiene audio. No hay, sí, no hay audio. No hay audio. A ver.
A ver un momentito. ¿Ahora sí se pudo escuchar? No, señorita, no hay audio. Uy, a Actualiza, ver, pero no hay audio. ok. Bien, entonces estoy teniendo dificultades con el audio, pero les voy a pedir por favor que podamos al menos visualizar el video y tratemos de eh, tratar de entender un poquito acerca de lo que trata el video, porque estoy tratando de solucionar el tema del audio, pero no sé por qué exactamente no se puede. Ya, entonces vamos a tratar de visualizar, por favor, y al final compartimos nuestras opiniones. Bien, entonces, ese ha sido el video de nuestra clase del día de hoy. Les voy platicando un poquito porque, bueno, hemos tenido dificultad con el audio. En este caso, nuestro video nos habla de un aula, un salón de clase, en donde dentro de uno de los estudiantes tiene una discapacidad visual. Pero a pesar de ello, se le trata de brindar las facilidades necesarias para que pueda desarrollarse dentro del aula
y pueda aprender al igual que los otros niños, claro, con diferentes herramientas según sus propias necesidades, ¿sí? Entonces, con respecto a lo que hemos podido observar, porque hemos tenido dificultades con el audio, ¿de qué manera creen ustedes que este video se puede relacionar al tema que estamos trabajando en estas sesiones? Estimulación. Muchas gracias, Isabel. Alicia, te escuchamos. Buenas noches, profesora. A Buenas ver noches. si, ahí está. De acuerdo a lo que hemos estado escuchando de su explicación ayer, el coaching no se trata simplemente de impartir información, sino más bien de guiar al alumno o al estudiante para que sea capaz de descubrir por sus propios medios las respuestas de un determinado tema. Entonces, de acuerdo al video que hemos visto, de acuerdo a lo que se podía leer, ¿no? Hablaban de colores en el salón, pero ¿cómo hablarle de colores a este alumno que tiene justamente una dificultad visual? Entonces, lo que se podía observar en parte del video era de que la profesora, la persona que le estaba apoyando y guiando, le hacía sentir texturas y le iba probablemente comentando algo también que seguro estaba en el audio del video. Entonces, lo relaciono con el tema del coaching en el sentido de que por intermedio de la guía, el alumno mismo es capaz de ir descubriendo y de formar, perdón, sus propios conceptos con respecto a algo, ¿no? De llegar a una respuesta o a una conclusión. Esa sería la relación que noto entre el video y el coaching educativo en sí. Muchas gracias, Alicia. Y bastante importante lo que nos comentas en realidad. Y sí, ese es el enfoque que se quiere dar con el video del día de hoy. Lamentablemente hemos tenido dificultad con el audio, pero al igual que las diapositivas, también los videos de las 3 sesiones que vamos a tener ya el día de mañana, nuestra última sesión, las voy a compartir con el área académica para que ellos se la puedan compartir a ustedes si en el caso lo llegaran a requerir. ¿Sí? Entonces, en realidad lo que nos ha mencionado Alicia es sumamente claro e importante, ¿no? En este caso, el coach es el que va a ayudar al estudiante, perdón, es el que va a ayudar al estudiante, no dándole las respuestas, sino que sea este mismo quien actúe de una forma creativa y encuentre sus propias respuestas y sus propias soluciones, ¿sí? Entonces vamos a recordar un poquito para aquellos que el día de ayer no se pudieron conectar o para aquellos que estuvieron conectados y de repente se les ha olvidado un poquito, vamos a recordar puntos claves de lo que hablábamos ayer. Entonces, hay que recordar que el coaching es un proceso que está íntimamente relacionado al aprendizaje y al cambio. Por lo tanto, siempre un proceso de coaching siempre va a retar a salir de nuestra zona de confort. Siempre el proceso de coaching va a retarnos a que nosotros o aquellos en los que se quiere aplicar este proceso vamos a tener que salir de nuestra zona de confort, ¿sí? Además, también podemos evidenciar que en todo este proceso de coaching, el objetivo principal es pasar de esta realidad en la que nos encontramos a esa realidad que tanto deseamos. Por eso, en la sesión del día de ayer, les comentaba de que tenemos que hacer una evaluación del lugar donde se encuentran nuestros estudiantes y el lugar a donde queremos que llegue, planteándonos diferentes objetivos. ¿Sí? Entonces, eso es con respecto al coaching de forma general. En respecto al coaching educativo, este proceso propone que los estudiantes adquieran mayor conocimiento de su propio ser. Recuerden que no solo hablamos de un aprendizaje a nivel intelectual, sino un conocimiento de su propio ser, para luego así poder desafiarse a sí mismo y lograr mejores resultados. Hay que recordar siempre que no solo es a nivel intelectual, sino también un conocimiento de su propio ser, que incluye sus debilidades, sus fortalezas, sus miedos, aquello que le genera malestar, aquello que los limita.
¿sí? Entonces, el coaching educativo que se aplica dentro de las instituciones educativas, valga la redundancia, pretende esto que justamente les estoy comentando, ¿sí? Bien, también hablábamos dentro del coaching educativo que intervienen dos actores, ¿verdad? Hablábamos de un coach y de un coachee. En este caso, el coach es el docente quien va a ayudar o va a guiar al estudiante a poder salir de esa zona en la que se encuentra para obtener así mejores resultados. ¿Y quién es el coachee? El estudiante, ¿sí? Entonces, dentro de un proceso de coaching hay que recordar que siempre vamos a tener dos actores, el coach y el coachee, ¿sí? El coach es el docente y el coachee es el estudiante. Perfecto. Entonces, también hablábamos que dentro de este proceso de coaching es importante recordar que hablamos de dos tipos de conocimiento, un conocimiento explícito y un conocimiento tácito. ¿Sí? Bien, entonces, ¿qué era este conocimiento explícito? Es aquel que puede estar documentado, que puede estar registrado, que puede estar circulando a través de información que valga la redundancia, que ya va a estar escrita. Es aquel conocimiento que sí podemos transferir fácilmente a otros. El ejemplo que les daba el día de ayer, si nos compramos un electrodoméstico leyendo el manual, vamos a saber exactamente cómo poder utilizar ese instrumento, ¿verdad? Entonces, esto es un conocimiento explícito. ¿Qué es un conocimiento tácito? Es aquel conocimiento que no se puede transferir, pero es un conocimiento con el que todos contamos, ¿sí? Que no puede adquirirse o no se puede trasladar solo con palabras, sino que necesitamos tener contacto directo con esa experiencia para poder aprender, ¿sí? Bien, entonces, ya hablamos de dos actores, de dos tipos de conocimiento y obviamente dentro de este proceso de coaching vamos a hacer uso o se pretende llegar a un conocimiento tácito, ¿sí? También hablábamos de tres momentos importantes que se consideran dentro del proceso de coaching educativo. En el primer momento hablábamos del vínculo de confianza que va a tener que establecer el coach con el coachee, en este caso el docente con el estudiante, donde va a permitir al realizar o al llegar a establecer este lazo de confianza como debería de ser, el docente coach va a permitirse poder retar y motivar a sus estudiantes, favoreciendo su proceso de aprendizaje y su propio autoconocimiento o el conocimiento de su propio ser. ¿Sí? Entonces, ese es en un primer momento. En un segundo momento, se busca que el coachee o el estudiante sea consciente o tome mayor conciencia de su propio lenguaje, de sus emociones, de su corporalidad. ¿Sí? En un segundo momento ya hablamos del autoconocimiento que debe tener el estudiante de su propio ser. ¿Sí? Y en un tercer momento se busca llegar al conocimiento de sus propias habilidades, ¿sí? Y el dominio de su comunicación verbal y no verbal, que también hablamos el día de ayer, ¿sí? Entonces, no solo tenemos que prestarle atención a lo que se expresa de forma verbal, sino también a los gestos, a los movimientos, a las señas, a todo aquello no verbal que nos puede estar expresando los estudiantes, ¿sí? Entonces, esto es con respecto a los tres momentos. También hablábamos de pilares del coaching, que son la conciencia, la responsabilidad, la creatividad y la transformación. Cuando hablábamos de conciencia, hay que recordar que hablábamos que en este caso el coachee
debería llegar a ser más consciente de sus propias acciones, de sus propias emociones, de sus pensamientos. En definitiva, poder conectarse con su propia realidad, con su propio ser, de la cual anteriormente no éramos conscientes. Sí, porque no se brindaba esa oportunidad de poder hacer una autoevaluación, ¿no? Entonces, por eso es fundamental la conciencia como pilar del coaching, porque va a permitir que el estudiante sea mucho más consciente de sus propias limitaciones. ¿Sí? También hablábamos de responsabilidad y hacemos referencia a que permite ayudar al otro para que, o en este caso a los estudiantes, para que pueda aprender a generar sus propias respuestas y no solo esperar a que sea el docente quien nos esté dando las respuestas o nos esté dando las soluciones, sino que sea el mismo estudiante que de forma creativa pueda generar sus propias respuestas, sus propias soluciones, ¿sí? También hablábamos de creatividad. Entonces, al intentar generar nuestras propias soluciones, al intentar buscar respuestas, de repente con una guía, pero no necesariamente que alguien nos esté dando las soluciones, nos volvemos mucho más creativos y salimos de esta zona en la que nos encontramos para poder llegar a este lugar al que deseamos que los estudiantes puedan llegar. También hablábamos de transformación y como les decía desde la sesión anterior, el coaching educativo es un proceso que nos va a permitir salir de nuestra zona de confort para lograr alcanzar aquellas metas y aquellos objetivos planteados por el coach, en este caso por el docente. Entonces, todo este proceso se convierte en un proceso de transformación y de cambio, tanto para el coach como para el coachee. No sé si hasta el momento tienen alguna pregunta, alguna duda para poder continuar. Recuerden que estamos repasando lo que el día de ayer ya habíamos conversado para poder continuar con nuestras sesiones del día de hoy. ¿Hasta el momento tienen alguna pregunta, alguna duda? ¿Todo claro? Disculpe, sí, disculpe por acá. Le saluda Liliana Banto. Quería, con respecto a los pilares del coaching, en cuanto a la creatividad exactamente, ¿a qué nos referimos? Porque hablábamos de responsabilidad, de conciencia, de transformación, ¿no? Y en responsabilidad también de ser artífices, será de nuestras propias respuestas, ¿no? Claro, Liliana, con respecto a responsabilidad, como su mismo nombre lo dice, va a permitir que el estudiante sea mucho más responsable del propio conocimiento de su ser para poder así empezar a buscar soluciones o estrategias para superar aquellas adversidades. Al nosotros intentar buscar soluciones, o en este caso los estudiantes, al buscar e intentar soluciones, van a conectar con sus propios pensamientos, con sus propias emociones, con sus propios sentimientos, con sus miedos, con sus pensamientos. Entonces, al conectar con ellos mismos, van a ir identificando diferentes soluciones, diferentes estrategias para poder actuar o intervenir frente a diferentes dificultades. Todo este proceso se vuelve un proceso creativo para el coachee o para el estudiante, porque va a realizar aquellas indagaciones que anteriormente no lo hacía y que ahora le va a permitir conocerse mucho más. Entonces, todo este proceso se vuelve creativo porque hay que generar nuevas ideas para conocer nuevas estrategias, indagar, averiguar. Entonces, se convierte en un proceso creativo. ¿Sí? Y bueno, finalmente tenemos como último pilar la transformación, que pasamos de ese lugar de donde nos encontramos hasta donde queremos llegar y pasamos un proceso de transformación, porque al llegar a nuestra meta final o a nuestro objetivo final, ya no llegamos siendo los mismos que iniciamos, ¿no? Sino que con un conocimiento mucho más profundo de nosotros mismos, con ideas mucho más claras, con metas mucho más claras y sobre todo
con soluciones propias, ¿no? Donde recibí una guía, pero no recibí una respuesta, sino que yo mismo como estudiante generé mis propias estrategias para poder llegar al punto deseado, ¿sí? No sé si alguien más tiene alguna duda, alguna pregunta. Buenas noches, soy Juan Galindo, ¿me escucha? Claro que sí, Juan. Buenas noches. Buenas noches, yo quería que nos pudiera brindar un ejemplo sobre el pilar de la conciencia, por favor. Ya, bien. Cuando hablamos de conciencia, hablamos de conocer nuestra propia realidad, ¿no? Por ejemplo, todas las instituciones de diferentes zonas, en el caso de Perú, tienen diferentes realidades, diferentes historias, ¿verdad? No podemos de repente comparar la costa con la sierra o la selva, ¿no? Entonces las realidades van a ser distintas. Cuando hablamos de conciencia, hace referencia a que el coach, el docente, debe ayudar al estudiante a que pueda ser consciente de su realidad. ¿Y cómo soy consciente de mi realidad? Conociéndome a mí misma, conociendo mis emociones, conociendo mis miedos, conociendo mis frustraciones, conociendo mis dificultades, ¿sí? Entonces, dentro de lo que es conciencia, te habla acerca de la posibilidad, como su mismo nombre lo dice, de ser conscientes de tu propia realidad. Y como les decía el día de ayer también, si bien cuando trabajamos con instituciones educativas, donde de repente hay muchos alumnos, es mucho más difícil poder trabajar de forma individual, ¿sí? Pero lo que se puede hacer es emplear cierta similitud que pueda haber dentro del aula, abarcando la mayor necesidad de todos los estudiantes para poder realizar este proceso de coaching, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de conciencia, hablamos de la capacidad de poder conocernos a nosotros mismos, de ser consciente, como su mismo nombre lo dice, de nuestra propia realidad, ¿sí? Entonces, vamos a continuar. Esto es recordando lo que hablábamos el día de ayer y el día de hoy. A ver, perfecto. El día de hoy vamos a hablar acerca de las herramientas dentro de un proceso de coaching educativo. Dentro de las herramientas tenemos herramientas internas y también tenemos herramientas externas, ¿sí? Cuando hablamos de herramientas internas, vamos a hablar de aquellas que se basan en la propia capacidad del profesor o del coach, ¿sí? Las herramientas internas son aquellas que se basan y que van a depender de la propia capacidad del profesor o del coach. También contamos con herramientas externas y estas herramientas externas son todos aquellos recursos externos al profesor, pero con los que él cuenta para poder realizar todo este proceso de coaching, ¿sí? Dentro de las herramientas internas tenemos lo que es observación, retroalimentación, rapport, escucha activa y preguntas poderosas. Dentro de las herramientas externas tenemos la rueda de la vida, la línea del tiempo, el modelo GROW por sus siglas en inglés y, y las posiciones, ¿sí? Entonces, vamos a hablar en este momento de las herramientas internas y dentro de ellas tenemos lo que es la observación, ¿sí? Entonces, el ser humano comunica todo con su cuerpo, ¿sí? No solo con las palabras, sino justo lo que les mencionaba hace un momento. Hablamos de una comunicación no verbal y es a esta comunicación la que también tenemos que observar, ¿sí? Siempre vivimos en un grupo y nos desarrollamos en él, por lo tanto, requerimos estar en comunicación unos con otros, ¿sí? Pero hay que recordar que no solo hay que prestarle atención a la comunicación verbal, sino también a la comunicación no verbal, ¿sí? Entonces, es importante que tengamos en cuenta
que debemos estar atentos a todo lo que nos comunica el estudiante. Esto significa que debemos reconocer no solo lo que el coachee dice verbalmente, sino a todo su ser, a sus gestos, sus posturas, ¿sí? Ahora, dentro de las herramientas internas también tenemos lo que es el rapport. Rapport significa poder establecer lazos de confianza con el estudiante. Recuerden que dentro de los 3 momentos de coaching, en el primer momento hablábamos de establecer confianza con el estudiante, pues ahora lo volvemos a ver a través del rapport, ¿sí? Entonces, es sumamente importante establecer este vínculo de confianza con el estudiante o con el coachee, porque nos va a permitir que el coachee o el estudiante abra su mente y sus emociones con el docente. Evidentemente, para nosotros poder establecer una buena comunicación con el estudiante, es necesario que el docente pueda estar en sintonía con el estudiante, ¿sí? Entonces, hay que tener en cuenta que nadie abre su ser, sus ideas, su pensamiento a otra persona si no se siente en confianza con ella, si no nos sentimos en sintonía con ella. ¿Sí? Más aún cuando no conocemos a esta persona que de repente tenemos enfrente, ¿no? Muchos docentes, por ejemplo, no es que están permanentemente en una escuela, ¿no? No es que están 2, 3, 4, 10 años, a veces están rotando año tras año en diferentes instituciones, ¿no? Entonces, este vínculo que se busca establecer o este rapport que se pretende establecer con el estudiante es bastante importante y va a ser la línea de partida para que todo el proceso de coaching, perdón, pueda desarrollarse de una forma satisfactoria, ¿sí? Dentro de estas herramientas también hablamos lo que es escucha activa, ¿sí? La observación es importante y parte de la observación tiene que ver con escuchar. Hoy en día estamos más preocupados en enseñar cómo hablar, pero pocos se enfocan en enseñar a escuchar al otro, ¿sí? Anteriormente, la enseñanza tradicional, la enseñanza antigua, estaba muy enfocada en que el estudiante aprenda, ¿no? Y como les decía el día de ayer, hay que siempre recordar que no son una cajita en la que uno va a guardar información, sino que también tenemos que prestarle atención a otros aspectos que también son bastante importantes. Y la escucha activa nos va a permitir no solo oír, porque no solo se trata de oír al estudiante, sino se trata de escuchar. ¿Y qué significa escuchar? Poder conectar con lo que nos está diciendo la otra persona, ¿sí? Poder ir más allá, averiguar un poco más de lo que se nos está informando, ¿sí? Entonces, la dificultad que tenemos es que nadie nos enseña a escuchar. Muchas veces escuchamos para poder responder lo más rápido posible, por ejemplo, cuando alguien nos hace alguna pregunta, ¿verdad? Pero hay que recordar que escuchar no es interpretar, sino es comprender desde el otro lado las vivencias, las creencias, los miedos, los anhelos que nos está compartiendo en ese momento la otra persona, en este caso, el estudiante, ¿sí? Si no escuchamos, no podremos hacer buenas preguntas ni retroalimentar adecuadamente a nuestro coachee. Entonces, escuchar de forma activa va a ser muy fundamental también dentro de este proceso, ¿sí? La retroalimentación como herramienta interna. A las personas siempre nos resulta útil saber si lo que estamos haciendo está bien o está mal, ¿verdad? Entonces, siempre estamos buscando que puedan reafirmar nuestras ideas, nuestras decisiones, más aún cuando hablamos de niños o adolescentes, ¿sí? Entonces, esa retroalimentación va a ayudar al crecimiento personal del estudiante o del coachee. En nuestros procesos de aprendizaje estamos más acostumbrados a la evaluación que a la retroalimentación. Sí, como les decía,
el día de ayer, ¿no? Nos medían a través de un examen. Si sacabas 20 significaba que sabías mucho, si sacabas 0 significaba que no sabías nada, ¿no? Pero con el transcurso del tiempo nos hemos podido dar cuenta que no necesariamente todos manejamos un mismo nivel de aprendizaje, ¿no? Y no todos aprendemos lo mismo. Entonces, estábamos acostumbrados a que el aprendizaje se pueda medir a través de una evaluación, ¿no? Entonces, y no había una retroalimentación. Entonces, tenemos que entender de que en este proceso, retroalimentar o hablar o comentarle al estudiante sus avances, cómo va su proceso, explicarle cuál ha sido su error, eh, ayudarle a entender cuál ha sido su error, va a ayudar a que el estudiante tome mucho más conciencia de lo que está pasando y pueda así seguir encontrando sus propias soluciones con una guía, ¿sí? Y también hablábamos dentro de las herramientas internas acerca de preguntas poderosas. Entonces, es importante eh, recordar que el coach no le dice al estudiante o al coachee exactamente lo que tiene que hacer o cómo lo debe hacer. Eso lo va a ir averiguando y indagando el estudiante según su propia reflexión, tomando en cuenta la retroalimentación que ustedes hayan hecho en todo este proceso, ¿sí? Entonces, debemos aprender a realizar preguntas que nos ayuden en este sentido a profundizar la esencia del coaching, es decir, preguntas que nos ayuden a que el coachee realice todo este proceso de cambio y de crecimiento, ¿sí? Entonces, todos estos puntos que les estoy mencionando son importantes dentro de un proceso de coaching, ¿sí? Entonces, hay que recordar siempre que no necesitamos dar respuestas, no necesitamos dar soluciones, sino que lo más importante y lo fundamental es de que en este proceso vamos a hacer una guía para esa otra persona a la que queremos ayudar a salir de su zona de confort. En el chat leí que hicieron una pregunta, ¿a qué me refería con zona de confort? Cuando hablamos de zona de confort, me refiero a este espacio en el que nos encontramos ahora y que por algún motivo salir de este espacio nos da miedo o nos genera malestar o nos genera ansiedad. Por ejemplo, cuando de repente estábamos en la universidad o estábamos en el colegio, a muchos se nos dificultaba poder hablar frente al público, ¿verdad? Y algunos lograban vencer ese miedo, otros no. Otros de repente preferían no exponer, preferían evadirse de clase, diferentes situaciones que pueden pasar, ¿no? Entonces, al no superar ese miedo o al no intentar vencer ese miedo, nos estamos quedando en esta zona que nos genera comodidad. ¿Sí? Entonces, esta es nuestra zona de confort, esa zona, ese espacio en donde encontramos cierta tranquilidad y en la que no nos genera ningún malestar. Pero salir de nuestra zona de confort siempre va a ser un tanto incómodo porque nos estamos enfrentando a algo nuevo, ¿sí? Entonces, a eso nos referimos con zona de confort. Ahora vamos a hablar acerca de nuestras herramientas externas, ¿sí? Entonces, hay que recordar que estas herramientas no están ligadas directamente al docente, pero sí son herramientas que están alrededor y de las cuales se puede sostener el docente para poder realizar este proceso de una forma saludable, ¿sí? Entonces, dentro de estas herramientas externas, hablamos de la rueda de la vida, ¿sí? Entonces, esta herramienta va a evaluar la posición presente del coach, ¿sí? Entonces, el coach, el docente, va a evaluar la realidad
del aula o del estudiante, permitiéndole así al estudiante poder conocer su realidad, ¿sí? Entonces, vamos a conocer nuestra realidad hablando o identificando nuestro entorno físico, nuestros proyectos, salud, carrera profesional, amor, autodesarrollo, finanzas, economías, ocio y diversión. Este es un ejemplo de forma general, ¿sí? De estos varios puntos que se han tocado, ustedes pueden hacer uso los que más se relacionan al aula. Por ejemplo, puede ser entorno familiar, proyectos, autodesarrollo, ocio y diversión, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que se pretende en la rueda de la vida? Que en cada uno de estos puntos o en cada una de estas áreas, el estudiante pueda hacer una evaluación de cómo se encuentra en cada una de esta área, ¿sí? Entonces, evaluamos cómo nos encontramos en cada una de estas áreas y a dónde queremos llegar, identificando cada punto o cada área, ¿sí? No sé si me dejo entender. ¿Tienen alguna pregunta? A ver, en el chat no hay ninguna pregunta. ¿Podría Ustedes, volver a explicar? díganme. ¿Podría volver a explicar, por favor? Claro que sí. Cuando hablamos de la rueda de la vida, esta herramienta nos va a permitir evaluar la posición en la que nos encontramos en el presente, ¿sí? Entonces, necesitamos identificar todas las áreas del estudiante para poder hacer esta evaluación de nuestro presente, ¿no? Por ejemplo, dentro de las aulas, en el caso de los estudiantes, podemos hablar del entorno familiar, amistades, autodesarrollo, salud. Si nos tomamos en cuenta en estos 4 puntos que yo les estoy mencionando, que va a depender mucho de cuáles son las áreas que desea el docente conocer, en este ejemplo le estoy poniendo estas 4 áreas, vamos a permitirle al estudiante que pueda identificar cuál es la posición actual frente a todas estas áreas, frente a todas estas 4 áreas que les estoy mencionando, ¿sí? Cómo se encuentran en la actualidad en cada una de estas áreas. Al yo conocer cómo se encuentra el estudiante en cada una de estas áreas, voy a saber a dónde es que quiero que el estudiante llegue y cuáles son las herramientas que yo le podría dar para que el estudiante pueda llegar al lugar deseado. ¿Sí? Eso es con respecto a la rueda de la vida. A ver, perfecto. Ahora hablamos. Disculpe, una consulta antes de pasar al otro punto. Quería Dígame. ver si esto de la rueda de la vida se relaciona pues con el pilar de la conciencia, ¿no? Sí, en Porque, realidad, claro, te escucho. sí, porque hablamos de varios aspectos donde el coachee, ¿no? El alumno tendría que conectarse primero con su realidad, ¿no? Sus emociones. Y algunos de estos puntos, obviamente, dependiendo de lo que querramos tener, sacar de información, tiene que ver pues con su propia realidad, con sus emociones, sus sentimientos, sus miedos. Entonces ahí vamos a aterrizar con el pilar de la conciencia y haciéndolo como que partícipe pues de esa conciencia en sí misma, ¿no? Aparte Claro. que va a depender de cada, esta rueda de la vida se aplica en grupo, es individual. Bien, primero mencionarte que en realidad todas nuestras herramientas están relacionadas con todos los pilares, con los momentos que hemos venido compartiendo también, ¿no? Porque e incluso con nuestras herramientas internas también, porque en base a todo lo que estamos aprendiendo, vamos a poder hacer uso de nuestras herramientas externas para poder llegar al objetivo que nos estamos planteando, ¿sí? Entonces, en todas las herramientas vamos a ver información exacta con respecto a nuestros pilares. Ahora, con respecto a tu pregunta,
si lo podemos aplicar de forma individual o de forma grupal, podríamos hacerlo en ambos casos, pero va a depender mucho también de la cantidad de alumnado dentro de cada institución, ¿sí? Entonces, y también va a depender mucho del manejo que le vaya a dar el coach, ¿sí? Y en este caso, de cuántos estudiantes hablamos en cada aula o en cada institución educativa, ¿sí? Entonces, lo importante o lo recomendable es poder trabajarlo de forma individual y poder al final de trabajarlo de forma individual, poder hacer una semejanza entre todos los estudiantes para poder tener un plan de acción grupal, pero que nos permita llegar a cada estudiante de forma individual, ¿sí? Entonces hay que recordar que es recomendable poder trabajarlo de forma individual. Al final hacemos una semejanza de toda la información que nos vayan a compartir todos los estudiantes para poder elaborar un plan de acción de forma grupal, pero que podamos llegar a cada uno de los estudiantes según los aspectos más importantes en los que queremos ayudar a mejorar. ¿Sí? Eso es con respecto a la rueda de la vida. Ahora vamos a hablar de otra herramienta externa y que se llama la línea del tiempo. En esta herramienta, el coachee, o en este caso el alumno, deberá representar el tiempo en forma de distancia para posteriormente establecer los pasos necesarios para llevar a cabo este plan de acción que va a plantear el docente o el coach, ¿sí? Entonces, esta línea de tiempo nos va a permitir transformar una meta o un objetivo en un plan de acción, dividiendo nuestro objetivo final en pasos mucho más pequeños o mucho más concretos, ¿sí? Por ejemplo, lo que les mencionaba hace un momento, al nosotros hacer una evaluación de nuestra realidad o de la realidad de los estudiantes, de las diferentes áreas que deseemos trabajar dentro de cada aula, vamos a permitir conocer la realidad, vamos a permitir conocer el presente. Entonces, una vez que llegamos a conocer el presente, tenemos que plantearnos un objetivo general, qué es lo que deseamos o a dónde deseamos que el estudiante pueda llegar, ¿sí? Entonces, recordemos, estamos aquí, nos encontramos en este punto inicial. Conociendo ya la realidad del estudiante, ¿a dónde queremos que llegue? ¿Sí? ¿Cuál va a ser ese objetivo general que nosotros, o ese objetivo final al que nosotros queremos que el estudiante llegue? Pero como ir de frente a ese objetivo final va a ser un tanto complicado. Por lo tanto, ese objetivo final tenemos que dividirlo en pequeños objetivos para que así cada tarea que vaya avanzando o cada objetivo al que se desee llegar nos permita realizar pequeñas tareas, ¿sí? Y así podamos también ir obteniendo resultados y cada proceso permita al docente hacerle una retroalimentación al estudiante para que vea el progreso que va teniendo durante todo este proceso. Por eso, como pueden observar en la imagen, hablamos de un presente y de un futuro, ¿sí? En este caso, el futuro sería nuestra meta final, la cual vamos a tener que dividir en en un objetivo final, el cual vamos a tener que dividir en pequeños objetivos específicos para poder ir cumpliendo de a pocos y poder ir realizando también una retroalimentación y el estudiante o el coachee pueda ir identificando cada progreso que va teniendo, ¿sí? Durante todo este proceso hasta llegar al objetivo final. Sí, eso es con respecto a la línea de tiempo. Como se pueden dar cuenta en la imagen, vamos a conocer nuestra realidad actual, nuestro presente. Nos vamos a tener que, luego de conocer nuestra realidad actual, vamos a definir nuestro objetivo final, ¿sí?
el objetivo al que queremos llegar estableciendo un tiempo determinado. Por ejemplo, ¿no? Quiero lograr este objetivo en un mes. Perfecto. Me propongo lograrlo en un mes. Para ello, necesito poder identificar objetivos más a corto plazo para poder llegar a este objetivo final, porque hay que recordar que la retroalimentación dentro de este proceso también va a ser fundamental. Ahora, dentro de las herramientas disculpen, por alguna razón se cerró o me desconecté del Zoom. Ahora les voy a compartir nuevamente la pantalla. ¿Sí me escuchan, verdad? Sí, Sí, señor. Miss. Sí, sí, lo escuchamos. Perfecto. Mil disculpas, no entiendo qué pasó. Por alguna razón me desconecté, pero ahora nuevamente les comparto el PPT. Ahí Perfecto, ahora sí lo estábamos, sí. pueden observar, ¿verdad? Sí, Miss, todo bien. Perfecto. Entonces, ahora hablamos del modelo GROW por sus siglas en inglés. Disculparán mi inglés. GROW. Goal se refiere a objetivo o meta. Reality a realidad, opción a opciones y will a voluntad, ¿sí? Entonces, es un modelo donde vamos a hablar de objetivos, realidad, opciones y voluntad y plan de acción, ¿sí? Solo que se llama así por sus siglas en inglés, ¿perfecto? Entonces, dentro de este modelo, necesitamos identificar nuestro objetivo, como les hablaba hace un momento. Se ha de definir el objetivo que se desea alcanzar, ¿sí? Estos objetivos tienen que ser SMART. ¿Qué significa un objetivo SMART? Significa un objetivo donde tenemos que tener metas específicas, ¿sí? No tiene que ser aquello que nosotros estemos idealizando, sino aquello que necesitamos y deseamos que pueda ser específico, aquello a lo que nosotros sí podamos llegar, ¿sí? Entonces, ¿por qué es SMART? Porque tiene que ser específico, tiene que ser medible, tiene que ser alcanzable y tiene que ser realista y estar sujeto a un tiempo determinado, ¿sí? Entonces, por sus siglas en inglés, se les llama objetivos SMART, ¿sí? Recuerden que tienen que ser específicos, medibles, alcanzables, realistas y estar sujetos a un tiempo determinado, ¿sí? Eso es con respecto a objetivos. Con respecto a realidad, como ya le hemos venido mencionando en la primera sesión también, cuando hablamos de realidad, hablamos de poder o de buscar analizar nuestro punto de partida, ¿sí? Todo con lo que contamos en nuestro punto de partida y la distancia que nos aleja de nuestro objetivo, ¿sí? Es por ello también importante que al momento de poder establecernos nuestros objetivos puedan ser medibles y alcanzables, ¿sí? No idealistas, sino medibles y alcanzables, ¿sí? Realistas sobre todo. Cuando hablamos de opciones, hablamos de considerar las posibilidades a nuestro alcance para poder superar nuestras limitaciones identificadas en nuestra realidad actual para poco a poco ir cumpliendo nuestros objetivos divididos a corto plazo para poder llegar a nuestro objetivo general. ¿Perfecto? Y bueno, cuando hablamos de voluntad, hablamos de determinar
qué es lo que se va a hacer, cómo se va a hacer, quiénes lo van a hacer y si se cuenta con la voluntad de poder hacerlo, ¿sí? Entonces, para ello, sí o sí, es importante que en un inicio hayamos hecho uso o hayamos establecido el rapport con nuestros estudiantes o con el coachee, ¿sí? Para poder hacer uso de este modelo y poder aplicarlo dentro de nuestras aulas. Perfecto, eso es con respecto al modelo GROW. Dentro de nuestras herramientas externas, hablábamos también de posiciones perceptivas, ¿sí? Entonces, hablamos de 4 posiciones importantes y fundamentales. En la primera posición, hablamos de una posición de autoconocimiento. A ver. A quienes tienen su audio prendido, por favor, les pediría que puedan silenciar su audio, porque en este momento no los puedo silenciar. Bien, entonces, cuando hablamos de la primera posición perceptiva, hablamos de una posición de autoconocimiento, ¿sí? Donde los estudiantes sean capaces de poder conocerse a sí mismos de una manera absoluta, donde les permitan conocerse aquello en los que son buenos, aquello en lo que no son buenos, aquello que los limita, sus miedos, sus dificultades, sus debilidades, ¿sí? Para poder tener una conciencia de nuestro punto de partida para poder trabajar en ello durante todo ese proceso hasta poder llegar a nuestro objetivo final. Sí, dentro de nuestra segunda posición perceptiva, hablamos de una posición de evaluación exhaustiva del coaching. En este caso, se pretende realizar un análisis exhaustivo del estudiante, ¿sí? Que en el caso del docente, en este caso del coach docente, pues sería su coachee, su estudiante, ¿verdad? En esta posición se busca comprender al estudiante, ¿sí? Ponernos en su lugar, en esta situación en la que podemos nosotros entender al estudiante intentando ponernos en su lugar, en sus zapatos. Por eso que nuevamente aquí les menciono, el rapport es importante. Al establecer ese lazo de confianza con el estudiante, también estamos estableciendo empatía. Y al establecer la empatía, nos vamos a permitir acercarnos más al estudiante o a los estudiantes y poder identificar ese malestar o esa sensación o esas emociones que tienen los estudiantes desde un punto de vista mucho más cercanos. ¿Sí? En la tercera posición hablamos de ser observadores. ¿Qué significa esto? Que en este caso el coach o el docente tiene que ser un observador externo del proceso del estudiante. ¿Qué significa esto? Lo que les mencionaba. No podemos dar soluciones, no podemos dar respuestas. ¿Podemos ser una guía? Claro que sí, de eso se trata, de poder ser una guía en este proceso. Pero eres una guía externa, no va a ser una guía que facilita respuestas, sino vas a ser una guía que acompaña. Y como cuarta posición, nos habla acerca de conocer el entorno del coachee, en este caso del estudiante. Y justo lo que les mencionaba puntos arriba, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, en la primera herramienta, poder conocer el entorno del estudiante, su realidad, y no solo a nivel intelectual, a nivel académico o a nivel de la escuela, sino a nivel familiar, a nivel amical, a nivel social. Al tener toda esta información, nos va a permitir tener un plan de acción mucho más claro, ¿sí? Y mucho más medible y mucho más realista también, conociendo cada realidad. Perfecto. Eso es con respecto a las cuatro posiciones perceptivas del coach, ¿sí? Entonces, hay que recordar que la metodología del coaching nos habla
en este caso de 4 etapas con 6 pasos distintos. Todas las herramientas que les he mencionado pueden hacer uso de ellas tratando de que este proceso sea lo más realista y lo más medible posible, ¿sí? Porque recuerden que hay que determinarlo en un tiempo específico, ¿sí? Entonces, no podemos de repente tener objetivos en donde idealicemos situaciones en donde queremos que los estudiantes lleguen, ¿no? Sino que tiene que ser realista y medible y que todo ese proceso tiene que ser un proceso donde haya retroalimentación para que el estudiante vea cada avance y cada progreso, ¿sí? Entonces, donde se pueda hablar o retroalimentar acerca de lo que se hizo bien y de lo que no se hizo bien para que se pueda mejorar, ¿sí? Entonces, tenemos una etapa de introducción, la etapa de exploración, una etapa de expansión y finalmente un cierre, ¿sí? Entonces, en el paso 1 es en donde vamos a generar un contrato, un compromiso con los estudiantes, ¿sí? En el paso 2, como ya les venía mencionando, hacemos una exploración de la situación actual. En el paso 3 vamos a acordar objetivos y vamos a fijar metas también. En el paso 4 vamos a reinterpretar estas brechas interpretativas. En la etapa 3, que es la etapa de expansión, identificamos a nuestro paso 5, que es donde vamos a diseñar acciones efectivas para poder realizar este proceso de coaching lo más realista y lo más medible posible. Y como último paso 6, dentro de la etapa 4, vamos a finalizar con reflexiones y con un cierre en donde se pueda retroalimentar todo este proceso y todo este progreso de los estudiantes, porque de todas maneras va a tomar un tiempo, ¿sí? Entonces, en este tiempo ellos tienen que ser conscientes de que al lograr salir de su zona de confort ya ha habido un progreso y más aún si logramos que los estudiantes lleguen al objetivo final que se ha trazado el coach junto con los estudiantes, ¿sí? Entonces, eso es con respecto a la metodología del coaching. Igual, las diapositivas ya lo tienen dentro del área académica para que les puedan compartir las diapositivas, los videos y también la información, los archivos en PDF que me interesa que ustedes también lo puedan tener. Sí, entonces el día de hoy con esto estaríamos terminando nuestra sesión. Nos vemos el día de mañana. No sé si tienen alguna pregunta, alguna duda, algo que deseen compartir con nosotros. ¿Podría explicar, disculpe, el paso número 4? El paso número 4. Ok, a ver. ¿Sí pueden ver mi pantalla? Sí se ve. Sí, profesora. Ah, ok, perfecto. Cuando hablamos del paso 4, nos hace referencia a que el docente va a ayudar al alumno a tener una perspectiva diferente de su realidad. Si bien se le solicita o se va a pedir que hacer una evaluación inicial donde el estudiante conozca su realidad, en el paso 4 nos habla de que el docente o el coach le va a permitir al estudiante o le va a explicar que podría tener una perspectiva diferente de su realidad. ¿Qué significa esto? Que era lo que hablábamos hace un momento de salir de nuestra zona de confort. Es lo que yo conozco, ¿no? Por ejemplo, sentir miedo, sentir vergüenza, como el caso de las exposiciones. Es lo que yo conozco, ¿verdad? Entonces, en este caso es lo que el estudiante va a conocer, pero va a ser el coach o el docente quien le va a permitir al estudiante conocer una perspectiva diferente
de la que podría ser su realidad, ayudándolo en este proceso de transformación, en donde va a permitirse a sí mismo salir de esta zona y vivir todo este proceso de transformación. Abel, te escuchamos. Buenas noches. Muy buenas noches, Yumira. Gracias primero por la clase, es muy interesante. Quería saber, donde usted estaba hablando justamente ahorita, el paso número 4, ¿cómo podemos hacer de que el alumno, yo entiendo un poquito, ¿no?, de coach, y para comentar un poquito, para que, digamos, el alumno reflexione acerca de cómo puede salir de su zona de confort, tendría que utilizarse, he escuchado preguntas poderosas, ¿no? ¿Y a qué se refiere con preguntas poderosas, por ejemplo? Me gustaría, no sé si nos podría explicar un poquito. Claro que O sí. tal vez estoy erróneo, no sé, me gustaría saber porque me gustaría saber ese aspecto, por favor. Ok, claro que sí, no te preocupes. Eh, Te voy a tratar de explicar un poquito acerca de lo que me estás mencionando. Eh, Primero, que para poder conocer, ayudar al estudiante a salir de su zona de confort, necesitamos conocer cuál es la realidad del estudiante, ¿sí? Porque recuerda que no todos tienen la misma realidad. Por ejemplo, si partimos del ejemplo que yo les estaba dando de tener miedo a poder hablar frente al público, que es de repente lo que a la mayoría de estudiantes se le puede dificultar, hay a quienes no, y que tienen mucha facilidad de palabra para poder hacerlo frente al público, ¿no? Entonces, primero necesitamos conocer la realidad del estudiante y cómo le podemos ayudar al estudiante a salir de su zona de confort, primero logrando establecer ese lazo de confianza con él. Una vez que podemos establecer ese lazo de confianza con ellos, tenemos que hacer uso de todas nuestras herramientas internas para poder permitir que el estudiante interiorice que puede salir de ese lugar del que se encuentra. Justo lo que hablábamos en el paso 4, ¿no? Presentarle una perspectiva distinta de lo que podría ser su realidad si es que él se anima o ella se anima a salir de su zona de confort. Ahora, que también está ligado a lo que son preguntas poderosas, que es lo que les explicaba hace un momento, ¿no? En este caso, con respecto a preguntas poderosas, se refiere a que una vez indagado la realidad actual del estudiante, podamos realizar preguntas que no solo motiven al estudiante a salir de su zona de confort, sino que también lo reten a poder salir de su zona de confort y pueda llegar a ese lugar al que se desea, ¿no? Entonces, tienen que ser preguntas que estén relacionados a su propia realidad, pero que también le permitan sentirse motivado para poder salir de este lugar en donde se encuentra, ¿no? Entonces, para ello es importante establecer el rapport. Sé que se los he repetido muchas veces, pero es fundamental para que todo el desarrollo de nuestro proceso de coaching pueda ser satisfactorio. Porque si desde un inicio no podemos establecer este lazo de confianza con el estudiante o con los estudiantes, nuestro proceso no va a llegar a buen puerto, ¿sí? Vilma, buenas noches, te escuchamos. Muy buenas noches con todos. Buenas noches, maestra. De repente me podría dar un ejemplo de cómo aplicar estos 6 pasos. Un ejemplo sencillo, maestra, para de repente nosotros aplicarlo también, ¿no? Con muchas cosas que de repente a veces pasa en el aula. Me encantaría de repente un ejemplo que usted nos podría dar aplicando estos 6 pasos, por favor. Bien, mire, estos 6 pasos son fundamentales dentro del proceso de coaching y en realidad en base a estos pasos es en lo que se fundamenta la metodología del coaching. Pero recuerden
de que estos pasos van a depender mucho de las herramientas que ustedes quieran utilizar, ¿sí? Entonces tenemos diferentes herramientas, sobre todo las herramientas externas, que son las que nos van a permitir obtener mayor información, por así decirlo, de la realidad de nuestros estudiantes. Entonces tenemos, por ejemplo, la rueda de la vida, la línea del tiempo, el modelo Grow, posiciones perceptivas, que son las herramientas que el día de hoy hemos trabajado dentro de dentro de nuestro proceso de coaching. Entonces, nuestra metodología está fundamentada en 6 pasos. Perfecto. Entonces, va a depender mucho de la herramienta que quiera utilizar el docente y en qué forma pretende utilizarlo, ¿sí? Entonces, para ellos es importante poder tener un plan de acción al momento de poder ejecutar este proceso de coaching, ¿sí? Entonces, en el paso 1, que es el paso en donde vamos a generar un contrato, por así decirlo, y compromisos dentro del aula, tanto con los estudiantes como el docente, ¿sí? Entonces, como ya les había explicado anteriormente, en el paso 2 vamos a hacer una exploración de la situación actual, en el paso 3 nos vamos a plantear objetivos, en el paso 4 vamos a reinterpretar brechas interpretativas, en el paso 5 vamos a diseñar acciones efectivas y en el paso 6 pues son las reflexiones finales y el cierre, ¿sí? Entonces, como se pueden dar cuenta, en el paso 3, en el paso 2, perdón, y en el paso 3 hablamos de la necesidad de hacer uso de nuestras herramientas. Entonces, tenemos diferentes herramientas de las cuales podemos hacer uso. Entonces, va a depender mucho de la realidad del estudiante y de la realidad en realidad de las aulas, ¿no? Y de las instituciones educativas, porque justo lo que yo les mencionaba, algunos tienen más alumnado, otras tienen menos alumnado, es diferente la costa de la sierra, la selva, entonces va a diferenciarse mucho según la realidad de nuestras escuelas, ¿sí? Pero de todas maneras, para que ustedes puedan tener un poco mayor alcance de esta información, les estoy compartiendo al área académica archivos en PDF que a ustedes les va a poder servir para poder desarrollar paso a paso esta metodología, pero recuerden que va a depender mucho de la herramienta que se quiera utilizar dentro de este proceso, porque contamos con varias herramientas, ¿sí? Abel, te escuchamos. Buenas noches. Buenas noches. De nuevo, solo para acotar tal vez algo, porque a veces hablamos de generar confianza con el alumno, pero no se sabe cómo generar esa confianza. Entonces, bueno, por mi parte, lo primero que sé que no se debe hacer, digamos, porque con todos nos pasa, o tendemos a hacer esto, es normalmente a juzgar, ¿no? Una vez escuchada, digamos, alguna situación, ¿no? Tendemos a juzgar, digamos, a la otra persona, y pues es lo primero que no debemos hacer, ¿no? De no juzgar, ¿no? Limitamos ahí generamos confianza, luego escuchamos, y luego recién, una vez ya habiendo escuchado, podríamos generar, querer que genere acción, ¿no? En la persona. Lo tenía anotado acá, quería compartirlo con ustedes, em, porque a veces no sabemos, pues, cómo generar confianza, ¿no? A veces sé que el rapport es, digamos, de cierta forma, seguir los movimientos, ¿no? De la persona, ponerse en una posición similar a ella, tener una escucha activa normalmente, ¿no? Con la otra persona, pero a veces eso no funciona, pero creo que lo más importante aquí es no juzgar, ¿no? Normalmente cuando alguien empieza a juzgar, pues matamos esa confianza que queremos construir con la otra persona. Gracias. Así es, Abel, gracias. Y justo has tocado un tema, un punto bastante importante también. No sé si les suele pasar a ustedes, pero lo que comúnmente suele pasar dentro de las aulas es de que en su mayoría el docente suele tener un favorito, ¿verdad? Alguien con quien de repente conecta mejor, alguien que de repente porque saca las mejores notas,
pueden ser muchas las razones por las que se suele tener un favorito, ¿verdad? Entonces, al suceder esto, al tener un favorito, siempre va a tener cierta mayor ventaja sobre los demás, ¿no? De repente no es a propósito, de repente el docente no se da cuenta, pero esta situación sí es muy identificada rápidamente por los estudiantes. Entonces, si esto llega a suceder, en lugar de generar empatía o rapport con los estudiantes, lo que vamos a hacer es generar un rechazo, ¿sí? Entonces, esto está relacionado a lo que Abel nos contaba. Emitimos juicios muy rápido o a veces cometemos el error de emitir juicios muy rápido respecto a los estudiantes, ¿no? Entonces de repente él es el desobediente, él es el malcriado, él es el inteligente, él es el tranquilo. Entonces tenemos que evitar emitir juicios, tratar a todos los estudiantes por igual y mucho menos hacer uso de etiquetas, ¿no? Entonces, por ejemplo, en consultorio, yo tengo casos de estudiantes donde los profesores o los docentes los etiquetan como el gordito, el flaquito, el chiquito, el malcriado, el inteligente. Entonces, si hacemos uso de esas etiquetas, lo que estamos haciendo es generar rechazo hacia los docentes por parte de los estudiantes, ¿no? Entonces, esto es un punto que lo vamos a tratar el día de mañana, pero para ir adelantándoles un poquito, no tenemos que emitir juicios de nuestra aula ni mucho menos de los estudiantes, ¿sí? Entonces, hay que recordar que debemos de tratar a todos por igual, ¿sí? Y mucho menos utilizar etiquetas, porque estas etiquetas no solo vamos a ayudar a generar rechazo, sino también vamos a lastimar o causar algún daño a los estudiantes, ¿sí? Y en lugar de ayudarlos a salir de su zona de confort, los vamos a motivar a quedarse más aún en el lugar que se encuentran, ¿sí? Entonces estos puntos igual los vamos a conversar el día de mañana, pero quería adelantarles un poquito en base a lo que nos compartía Abel. Y bueno, ya nos hemos pasado casi 20 minutos de nuestra charla del día de hoy. Gracias por estar conectados. Gracias por su participación. Los espero el día de mañana para seguir aprendiendo un poco más acerca de este tema que es bastante interesante. Recordarles que el material lo tiene el área académico, tanto las diapositivas como los videos y los archivos en PDF. ¿Sí? Si ustedes lo requieren, pueden contactarse con ellos para que ellos les brinden la facilidad de poder compartirles toda la información. Perfecto, nos vemos el día de mañana, que tengan una muy buena noche y un buen día jueves. Cuídense bastante, los espero mañana a la misma hora y por el mismo lugar. Muchísimas gracias. Muchas Bye. gracias, Gracias, maestra. profesora. Gracias. Gracias. Gracias.